Hola amigos, bienvenidos a Senderos Infinitos 8 y a esta lectura de tarot en la que conectamos con Escorpio, mujer Escorpio, hombre Escorpio, Escorpio solar, lunar, ascendente, descendente. Queremos conocer esas energías que están disponibles para Escorpio en este mes de abril. Sabemos que las lecturas generales no van a conectar con todos. Puede ser que conecten todo, puede ser que no conecten nada, puede ser que resuene en alguna cosa. Así que eso que resuene, tómalo para vos, conservalo, atesoralo y aplicalo. Y lo que sientas que no es para vos, devolvéselo al universo, Escorpio, y busca ese mensaje que vos estás esperando, que sabés que es para vos en tus lecturas de tu signo lunar, ascendente y descendente. Y vamos a empezar por ahora, por acá, con lo que tenemos. Es un mes que Escorpio tiene disponible para sí y es muy fuerte este elemento y es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nos habla de conectar, nos habla de crear puentes, de aprender. El sumo sacerdote eh, conecta lo que está arriba con lo que está abajo. El plano espiritual, el plano mental, con el plano físico. Con lo cual nos dice que en este mes de abril, Escorpio, podés empezar a materializar tus sueños, podés empezar a traer a este plano físico todo eso que tenés en tu corazón, que tenés en tu mente, que puede ser fruto de inspiración. También nos dice que es un mes ideal para crear puentes, crear lazos entre tu realidad presente y tu realidad futura, entre las personas que no están conectadas entre sí, conectar, ayudarlos a conectar, ser puente. Y nos puede decir que en este mes de abril Escorpio tiene muy presente y tiene disponible para utilizar en su beneficio y beneficio de otras personas ciertas características que podríamos decir paranormales, místicas. Hablamos de lo místico, de lo que no está aparentemente al alcance de todos. Bueno, Escorpio es un signo muy espiritual, podríamos decirlo, en el sentido de que tal vez no lo sepas, pero te es fácil conectar con otros planos, especialmente en este mes de abril. Desde lo negativo, bueno, vemos que Escorpio, con este 9 de bastos invertido, empieza a aclarar dudas. Pero cuidado con esto, Escorpio, porque si en el pasado tenías dudas, no sabías hacia dónde ir, no sabías qué hacer y en este mes estás tomando una decisión, mucho cuidado. Lo que estaba bloqueado en el pasado, lo que, bueno, te costaba en el pasado, cuidado, especialmente si dependía de vos y vos no actuabas porque algo no te gustaba, porque no estabas segura, seguro si te convenía, si era eso lo que vos querías. Mucho cuidado en este mes de abril porque vemos que desde lo negativo, Escorpio empieza a actuar, empieza a tomar decisiones y eso no es tal vez lo más adecuado, ¿no? Y vamos a aclarar un puntito esto porque parece que lo negativo y lo positivo es lo mismo. Y acá te digo que no. Acá te digo que si dudabas en el pasado, atención, no actúes. Pasa antes por el filtro de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, ese proyecto, esa idea que vos tenías, porque hay una fuerte conexión que te va a impulsar la acción, que te va a permitir empezar a materializar, pero aquello que estás llamada o llamado a vivir, a aprender y a hacer. Y tal vez estés en este momento, en este mes de abril, sientas que tenés que hacer algo, pero optás por hacer otra cosa. Y ese básicamente es la síntesis que nos aparece en este caballero de oros invertido, que no actúo, no muevo, no concreto, no materializo. Y no materializo lo que quiero, no materializo eso que estoy llamado a vivir simplemente porque elegí otra cosa. Vamos ahora a la energía
de elemento aire, ideas, proyectos, cosas que vienen a la mente de Escorpio. Y acá muchos escorpianos estarán recibiendo mensajes, comunicaciones que le hablan de un proyecto que los entusiasma mucho, un proyecto que es muy probable que esta idea, este mensaje, esta percepción, incluso de la parte exterior del mundo, un comentario que vos escuchás, no sé, en un ómnibus, en la calle, algo que te dice algún conocido, te trae mensajes, ideas que te conectan a este puente que estás siendo en este mes de abril, Escorpio. Así que adelante con eso, a esas ideas nuevas que te motivan, que te dan ganas. Puede ser que sea algo muy diferente de lo que vos estabas haciendo ahora o venías haciendo hasta ahora, pero prestale atención porque esa idea, ese proyecto es bueno. También vemos que muchos escorpianos van a estar recibiendo mensajes que quieren seducirlos una persona. Hablamos aquí de solteras y solteros que escuchan y reciben un mensaje de alguien que, bueno, parece que les interesa. La energía fuego, bueno, te lleva tu pasión, tu energía, tu fuerza vital, eso que te motiva es la energía fuego. Y en este caso la energía fuego vemos que la estás desplazando un poco. Como que no estás conectando con eso, preferís toda tu energía volcarla en planes, en proyectos, en pensamientos, como que estás poniendo esa energía aquí y no le estás dando el lugar que merece, porque podés hacer este plan, este proyecto, seguir adelante con esta idea, pero también podés disfrutar, también podés vivirlo en forma muy positiva y hacer que esa energía fuego, esa pasión, se retroalimente. Y acá Scorpio es como que está pasando todo por el tamiz de la razón, está pasando todo por la mente. Y bueno, tal vez no sea, bueno, para algunos va a ser muy positivo, para otros no tanto. Lo que sí vemos que lo que te motiva lo estás aplicando, pero no lo estás disfrutando. Así que, Escorpio, podés disfrutar mientras llevas a cabo ideas, planes, proyectos. Hablamos de celebrar esto que yo puedo hacer, esto que se me ocurrió. Celebrar, estar contenta, estar contento, disfrutar en el camino. Bueno, hablamos de economía, hablamos de los recursos. Bueno, las cosas no salen como Escorpio lo espera todavía. De alguna manera nos está hablando que en el pasado no generaste proyectos en el sentido de crecer. Y por más que ahora sí estés generando proyectos para crecer desde lo económico, cuidado porque podés estar en este momento desapoderándote. ¿Por qué? Porque esos planes que estás materializando ahora todavía no dieron resultado, todavía no es momento de evaluarlos, no es momento de compararlos. Así que no te pongas mal, porque no es momento, todavía lo que estás llevando a cabo, bueno, tenemos que esperar un poco más para ver si da resultados. Yo creo que va a dar resultados muy positivos, aunque en este mes tenés una tendencia un poco negativa a ver que no tengo recursos, no puedo, no me alcanza. Pero cuidado porque nos está hablando que todavía no es momento, no es momento de competir básicamente. Desde lo emocional, hablamos de la energía agua, Escorpio totalmente empoderada, empoderado, dueño de sí mismo, de sí misma, dueño de la realidad y de su situación. Y esto nos está diciendo que, bueno, si estás en pareja, tenemos un excelente momento, un excelente mes de abril para llevar a cabo proyectos, planes, vivir bien esta pareja, disfrutarla. Si estás sola o solo, bueno, también es momento para disfrutar estar sola o solo, para disfrutar la soltería, para hacer otras cosas. Pero también nos dice que en este mes de abril Escorpio va a estar muy seductora, muy seductor, llamando la atención. Muchas personas van a querer conectar y conquistar a Escorpio. Les va a ser difícil porque Escorpio está en una posición de poder, en una posición de yo lo valgo,
yo merezco lo mejor. Y si hay alguien que te gusta, Escorpio, bueno, tu actitud seductora, lo más probable es que logres conquistar a esa persona. De todas formas, en unos pocos días vamos a tener la lectura de solteros y bueno, esperemos que puedas utilizar esta energía de conquista. Vamos a ver un poquito del pasado y el futuro. El futuro sabemos que es la combinación de todas estas energías que vemos en el campo morfogénico. Del pasado, bueno, había desilusiones que probablemente venían del amor, que no lográbamos conquistar una pareja, que no lográbamos conectar con algo que nos guste. Estábamos como en pausa sin ver nada bueno, nada nuevo. Estábamos muy aferrados todavía a lo que habíamos terminado. Terminó bien o mal, pero sigo en ese momento. Si lo que terminó fue motivo de celebración, estabas muy apegada o muy apegado a esa celebración. Si lo que terminó era malo, estabas con una situación de desastre, de vivir la derrota, de vivir el final. E incluso lo que terminó ha sido bueno. Bueno, puede ser que haya como una vibración de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora a dónde voy? Terminó esta etapa, conocía bien esto, ¿y ahora a dónde voy? Y vemos que a lo largo de este mes, a través de esta materialización, de este puente que sos, de este poder, de esta toma de decisiones, Escorpio llega al final de abril, especialmente al final de la primer quincena de abril, mucho mejor, mucho mejor. Tenemos algo en la mano, tenemos una reina de oros invertida que nos está diciendo que todavía no podemos calibrar resultados. Todavía no llego a ser totalmente feliz con lo que tengo, pero ya algo tengo. Ya no busco, ya tengo. Todavía no puedo calibrar, todavía no puedo medir lo que tengo en términos de éxito o fracaso, pero vas en proceso, porque ya hay algo concreto en tu vida. Y tratándose de una reina de oros, yo creo que si estás muy atenta o muy atento, vas a lograr terminarlo con éxito. Tal vez no en abril, pero sí en mayo, en junio o en el momento en que tenga que terminar, porque cada situación tiene su tiempo. Y acá, por ejemplo, cada situación tiene un tiempo. Una cosa es que yo me proponga ascender en el trabajo, que a lo mejor me puede llevar 2 meses, 3 meses. Y otra diferente es que esté comenzando una carrera universitaria que me va a tomar años. Así que no te desanimes por la falta de resultados. Todavía no es momento de evaluar, no es momento de competir, no es momento de invertir tampoco, ni de apostar, ni de jugar a juegos de azar. Déjalo ahí todo, porque no es el momento. Nos está diciendo que no es momento de competir, las cosas pueden llegar a salirnos muy mal, podemos tener un revés, así que no es momento, déjalo ahí. Y ahora sí, te dejo un fuerte abrazo, Escorpio, te doy las gracias por haberme acompañado y te invito a acompañarme en la próxima lectura para Escorpio.